Bienvenidos a Hombres y Negocios. Hoy tenemos de invitado al licenciado Gustavo Balber para analizar puntualmente la coyuntura económica mundial y la geopolítica mundial. Bienvenidos a un nuevo programa de Hombres y Negocios. La geopolítica mundial es la madre de todas las políticas y es la madre de todas las economías. Porque cuando hablamos de geopolítica mundial hablamos de los intereses políticos y económicos de todo el mundo y de los grandes jugadores. En otro programa hemos hablado del lugar que ocupaba Argentina en este gran tablero, porque es un tablero de ajedrez, quién eran las reinas, quién eran los reyes, quién eran los alfiles, quién eran los caballos y quién eran los peones. Y bueno, Argentina por supuesto era un peón dentro de ese tablero. Y los grandes jugadores son Estados Unidos, la Comunidad Europea, Rusia, China, dentro de los países emergentes, Brasil. Bueno, y puntualmente hoy se está hablando de una posible crisis de países emergentes que estaría a punto de estallar. El petróleo ha tocado piso muy similar a lo que fue en la crisis de la subprime, el gas también. ¿Y quién sufre mucho esto? Y lo sufre Rusia. ¿Por qué? Rusia es el segundo exportador de petróleo del mundo con casi el 5% de las reservas mundiales. Además es el primer exportador de gas en el mundo, ¿sí? Y hoy el gas ha tocado, ¿sí? En esta semana, ha tocado valores del 2009, con más del 28% de la producción mundial de gas. Esto va a afectar sí o sí a China y por ende va a afectar también a Brasil. ¿Y por qué nos importa esto? Porque Brasil es nuestro socio comercial número uno. Pero para eso he invitado al licenciado Gustavo Balber, que además de ser economista, obviamente es una de las pocas personas que está preparada como para encarar con datos técnicos reales un análisis como este. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Juan? Bueno, yo tengo una visión. Para mí, la Tercera Guerra Mundial se libra de otra forma, se está librando actualmente, como decía el Papa, y se libra tanto en las cuestiones de guerra de guerrilla, como se ve en Ucrania, como se ve con ISIS en el norte de África y todo el conflicto del Medio Oriente, como también desde el punto de vista económico, personalmente creo que Estados Unidos con Arabia Saudita están manipulando el tema del petróleo como para desequilibrarlo a Rusia. ¿Cuál es tu enfoque con respecto a esto? Mira, yo creo que es un tanto exagerado verlo de esa forma. Ajá, en primer lugar, con esto de Tercera Guerra Mundial. Me parece que es un concepto exagerado. Sí hay conflictos. Yo hablaría de una Tercera Guerra Mundial en el caso de que tuviera dos bandos bien diferenciados que están luchando organizadamente entre sí, o mejor dicho, uno contra el otro. Pero lo que hay son conflictos dispersos. Está bien, no, bueno, pero es que el Papa decía que esta es la nueva forma de pelear la Tercera Guerra Mundial. Me parece un error del Papa. Bien. Es usar términos. A mí me encanta invitarte porque yo siempre tengo este tipo de cosas. Bien. Mira, el problema es cuando vos trasladás conceptos que se han dado en un campo a otro campo simplemente porque suenan. Es como cuando en alguna época se hablaba de las superpotencias y algunos salieron con el discurso de las megapotencias. Es lo mismo, mega y super es lo mismo, solo que con otras raíces idiomáticas, punto. Pasa similarmente cuando vos querés asimilar conceptos de un campo a otras situaciones. No es igual. Hay de todas formas cosas para pensar en hacer el traslado. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un conflicto, la llamada Guerra Fría, entre el bloque occidental y el bloque comunista. Eso te quería decir. Mikhail Gorbachev dijo en esta semana de que estamos a las puertas de una nueva Guerra Fría. Bueno, vamos por partes. No hubo una Tercera Guerra Mundial simplemente porque los oponentes eran demasiado fuertes. Fue justamente la idea de las armas atómicas, el superarsenal que tenía cada una, lo que los frenó a chocar directamente. Entonces vos tuviste montones de conflictos localizados que eran fogoneados por las superpotencias. En definitiva, por ejemplo, la guerra en Corea o la guerra en Vietnam, la guerra en Camboya, fueron intentos fogoneados por China o la Unión Soviética para ampliar
el margen del comunismo, y por otro lado, y esfuerzos de Estados Unidos por detener eso. Igual que en África, donde tenías guerrillas cubanas enfrentando a gobiernos sostenidos por Occidente. Pero las superpotencias entre ellas no se enfrentaban porque el costo hubiera sido más grande. Claro. Ahora, se dividían el mundo en guerra de guerrillas. Pero claro, no se pero era para no enfrentarse entre ellos directamente. Bien. Ahora, el hecho de que vos veas conflictos pequeños no quiere decir que haya jugadores grandes alentando los conflictos pequeños. Entonces no hay que confundir la situación. Una cosa son los ejes principales de conflicto, otra cosa es hablar de una tercera guerra mundial que reconoce grandes bloques enfrentándose. No es exactamente lo mismo. Vamos, por ejemplo, al caso de los combustibles. Hoy el mundo está pasando por un problema general de commodities, incluyendo al combustible ahí, pero también los productos agrícolas, porque China se está desacelerando. Hay mucho de eso en la disminución del precio de los commodities. China fue normalmente puesta como un ejemplo de un país con un elevado nivel de ahorro y que por lo tanto permitía un elevado nivel de inversión. El problema es que siempre hay... ¿La burbuja está desacelerándose en China? No, el problema es este. Vos tenés que buscar un equilibrio entre el consumo y el ahorro, o sea, entre el uso de los recursos para consumo y el uso para inversión. China invirtió exageradamente en inversión. Tenía más inversión de la necesaria para mantener el ritmo de crecimiento. Si uno tiene la inversión alentando actividad económica, eso implica gente que aumenta su nivel de vida y por lo tanto quiere consumir más. El problema es cuando ya no hay tanto para ofrecerle a esta gente para que consuma más. Hay inversiones que no tienen tanta productividad. Es lo que en economía le llamamos la productividad marginal decreciente. Hay inversiones que al inicio rinden mucho en producción, cuando ya hay grandes montos de inversión, cada inversión adicional rinde cada vez menos. Eso le estuvo pasando a China. Quiero seguir charlando con vos este tema, pero necesitamos ir a un corte. Vamos a un corte y ya volvemos.